Hola, mi nombre es Jimena Lisbeth Zamores Córdoba y en este podcast hablaré sobre las evidencias realizadas durante el semestre en la materia Estudios Regionales de América. A lo largo de las 4 fases trabajamos distintos temas históricos, políticos, económicos y sociales, relacionados principalmente con Estados Unidos y su influencia en América y en el mundo. Cada evidencia realizada permitió comprender mejor diferentes acontecimientos históricos y analizar cómo muchos de ellos continúan teniendo consecuencias en la actualidad. Durante el curso realizamos actividades como resúmenes, presentaciones grabadas, líneas cronológicas, infografías, mapas conceptuales, ensayos y análisis de escritos. Sin embargo, más allá de solamente realizar trabajos escolares, considero que cada evidencia ayudó a desarrollar habilidades importantes como la investigación, la comprensión lectora, el análisis crítico, la organización de información y la expresión oral y escrita. En este podcast explicaré los principales temas abordados durante cada fase. Compartiré mi reflexión personal sobre lo aprendido en cada una de las evidencias. También hablaré sobre la importancia de conocer los procesos históricos que marcaron el desarrollo de América y cómo estos acontecimientos siguen influyendo actualmente en la política, la economía y la sociedad. Considero que esta materia fue importante porque permitió entender que muchos de los problemas y situaciones que existen hoy en día tienen relación con hechos históricos ocurridos hace muchos años. Además, ayuda a desarrollar una visión más crítica sobre la realidad y a comprender la importancia de analizar la historia para entender mejor el presente. Durante la primera fase trabajamos temas relacionados con la Revolución Americana y el proceso de independencia de las 13 colonias frente al domicilio británico. A través de las evidencias realizadas se analizaron las causas políticas, económicas y sociales que provocaron este conflicto histórico y cómo dicho acontecimiento transformó no solamente a Estados Unidos, sino también a gran parte del continente americano. Una de las evidencias más importantes fue el resumen del podcast sobre la Revolución Americana. Gracias a esta actividad fue posible comprender cómo las colonias comenzaron a inconformarse con las decisiones tomadas por Inglaterra, especialmente debido a los impuestos y las restricciones económicas que afectaban a la población. También se analizaron los ideales de libertad, igualdad y derechos que comenzaron a surgir durante esta época y que posteriormente influirían en otros movimientos históricos alrededor del mundo. Considero que esta evidencia fue importante porque permitió comprender que muchas revoluciones no ocurren de un momento a otro, sino que son consecuencia de problemas sociales y políticos acumulados durante muchos años. Además, ayudó a reflexionar sobre cómo las personas luchan por obtener mejores condiciones de vida, libertad y derechos. Otra de las evidencias realizadas durante esta fase fue la presentación grabada, basada en las 4 lecturas correspondientes a la unidad. Esta actividad permitió profundizar más en los acontecimientos históricos y desarrollar habilidades de comunicación oral. Para realizar esta evidencia fue necesario comprender los temas vistos en las lecturas, analizarlos y posteriormente explicarlos de manera clara y organizada. Gracias a esta actividad aprendí que la independencia de Estados Unidos representó un cambio muy importante para la historia de América, ya que marcó el surgimiento de nuevas ideas políticas relacionadas con la democracia y la libertad. También comprendí cómo algunos acontecimientos históricos pueden influir en otros países y generar cambios a nivel internacional. En lo personal, considero que esta fase ayudó mucho a desarrollar la capacidad de análisis histórico y comprensión lectora. Además, permitió entender que la historia no solamente trata de memorizar fechas o nombres importantes, sino de analizar las causas y consecuencias de los acontecimientos para comprender cómo estos afectan a las sociedades. También pienso que esta fase fue importante porque ayudó a reflexionar sobre la importancia de la participación social y política
dentro de un país. Muchas veces las personas no valoran los derechos y libertades que tienen actualmente, pero al estudiar procesos históricos como la Revolución Americana, es posible comprender que muchos derechos fueron obtenidos gracias a luchas sociales muy importantes. En la fase 2, que durante la fase segunda trabajamos temas relacionados con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el impacto que este conflicto tuvo a nivel mundial. A través de las evidencias realizadas fue posible comprender cómo las guerras transforman no solamente a los países involucrados, sino también a la economía, la política y la vida de millones de personas. Una de las evidencias realizadas fue una línea cronológica sobre los principales hechos de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta actividad fue posible identificar los acontecimientos más importantes ocurridos durante ese periodo histórico y comprender cómo fue evolucionando la participación estadounidense en el conflicto. Entre los hechos analizados se encontraban eventos como el ataque a Pearl Harbor, la entrada oficial de Estados Unidos a la guerra y las diferentes estrategias militares utilizadas durante el conflicto. También se analizaron las consecuencias políticas y económicas que dejó la guerra tanto para Estados Unidos como para otros países del mundo. Esta evidencia ayudó a comprender que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia, ya que provocó millones de muertes, destrucción económica y cambios políticos muy importantes. Además, permitió reflexionar sobre cómo las decisiones tomadas por los gobiernos pueden afectar a la vida de millones de personas. Otra de las evidencias realizadas durante esta fase fue una infografía basada en 5 lecturas relacionadas con el tema. Esta actividad ayudó a organizar la información de manera visual y resumida, permitiendo identificar los puntos más importantes de cada lectura. Gracias a esta evidencia aprendí a seleccionar información relevante y presentarla de forma clara y organizada. También ayudó a comprender mejor la importancia de analizar fuentes históricas para obtener información más completa sobre los acontecimientos estudiados. En lo personal considero que esta fase fue una de las más interesantes porque permitió comprender cómo los conflictos internacionales afectan no solamente a los soldados o gobiernos, sino también a la población civil, la economía y la sociedad en general. Muchas veces las guerras dejan consecuencias que continúan durante décadas y afectan incluso a generaciones futuras. Además, esta fase permitió reflexionar sobre la importancia de mantener relaciones pacíficas entre los países y buscar soluciones diplomáticas antes de llegar a conflictos armados. También ayudó a comprender el enorme poder político y económico que adquirió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y cómo esto influyó en su posición como una de las principales potencias mundiales. Considero que estudiar este tema fue importante porque muchas situaciones políticas actuales tienen relación con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, conocer este acontecimiento ayuda a entender mejor algunos conflictos y relaciones internacionales que existen actualmente. Fase 2. Fase 3. Durante la tercera fase realizamos evidencias relacionadas con temas políticos, económicos y sociales de América. Una de las principales actividades fue la elaboración de un mapa conceptual, el cual ayudó a organizar los conceptos más importantes vistos durante la unidad y comprender mejor la relación entre diferentes temas históricos y sociales. Gracias a esta evidencia fue posible visualizar de manera más clara cómo se relacionan distintos procesos históricos y cómo algunos acontecimientos generan consecuencias en otros aspectos de la sociedad. Además, el mapa conceptual ayudó a desarrollar habilidades de organización y síntesis de información. Otra de las evidencias más importantes de esta fase fueron los ensayos. Esta actividad permitió expresar opiniones personales y reflexiones críticas sobre los temas estudiados.
Para realizar estos ensayos fue necesario investigar, analizar información y redactar ideas propias, fundamentadas en las lecturas realizadas. Considero que esta evidencia fue muy importante porque ayudó a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación. Muchas veces en la escuela solamente se busca memorizar información, pero actividades como los ensayos permiten reflexionar, analizar y expresar puntos de vista personales sobre diferentes temas. Gracias a esta fase comprendí mejor cómo los factores económicos y políticos influyen en el desarrollo de los países y cómo muchos problemas sociales tienen relación con decisiones tomadas en el pasado. También aprendí la importancia de analizar diferentes perspectivas antes de formar una opinión sobre un tema. En lo personal considero que esta fase ayudó mucho a fortalecer habilidades de redacción y análisis. Además permitió desarrollar una visión más crítica sobre la realidad y comprender que la historia y la política tienen una gran influencia en la vida cotidiana de las personas. También pienso que esta fase fue importante porque ayudó a entender que América es un continente muy diverso y complejo, con diferentes problemáticas sociales, económicas y políticas que han sido resultado de procesos históricos ocurridos durante muchos años. Fase 5. Fase 4. Durante la cuarta fase realizamos un mapa conceptual y un análisis escrito basado en diversas lecturas relacionadas con los temas de la unidad. Estas evidencias permitieron integrar los conocimientos adquiridos durante el semestre y desarrollar una comprensión más profunda sobre los procesos históricos y sociales estudiados. El mapa conceptual ayudó nuevamente a organizar la información y realizar conceptos importantes de manera visual y ordenada. Gracias a esta evidencia fue más fácil comprender los distintos temas vistos durante el curso, estaban conectados entre sí. Por otra parte, el análisis escrito permitió desarrollar una reflexión más profunda sobre las lecturas realizadas. Esta actividad requirió comprender la información, interpretarla y posteriormente expresar conclusiones personales sobre los temas estudiados. Considero que esta fue muy importante porque ayudó a desarrollar habilidades de análisis crítico y comprensión lectora. También permitió mejorar la capacidad de expresar ideas de manera clara, organizada y fundamentada. Gracias a esta fase comprendí que muchos acontecimientos históricos siguen teniendo consecuencias en la actualidad y que es importante analizar los problemas sociales desde diferentes perspectivas para entender mejor la realidad. En lo personal considero que esta última fase ayudó a reforzar mucho de los conocimientos adquiridos durante el semestre y permitió cerrar el curso con una visión más completa sobre la historia y el desarrollo de América. Además, pienso que esta fase ayudó a reflexionar sobre la importancia de la educación y el análisis histórico para comprender mejor el mundo actual. Muchas veces las personas desconocen cómo los acontecimientos del pasado siguen influyendo en la política, la economía y la sociedad, pero gracias a esta materia fue posible comprender mejor estas relaciones. Conclusión. Para concluir, considero que la materia de Estudios Regionales de América fue muy importante porque me permitió conocer distintos acontecimientos históricos, políticos, económicos y sociales que marcaron el desarrollo de América y especialmente de Estados Unidos. A través de las diferentes evidencias realizadas durante las 4 fases fue posible comprender cómo muchos acontecimientos del pasado siguen influyendo actualmente en la vida de millones de personas. Cada una de las evidencias realizadas aportó algo diferente al aprendizaje. Algunas ayudaron a desarrollar habilidades de investigación y comprensión lectora, otras permitieron organizar información de manera visual y otras ayudaron a reflexionar y expresar opiniones personales sobre los temas estudiados. Además, considero que esta materia ayudó a desarrollar habilidades importantes como el análisis crítico, la redacción, la expresión oral y la capacidad de interpretar información histórica y social. También permitió comprender que la historia no solamente consiste en memorizar fechas o acontecimientos, sino en analizar las causas, consecuencias o impactos que estos tienen en la sociedad. En lo personal pienso que uno de los aprendizajes más importantes fue comprender cómo las decisiones políticas y económicas pueden afectar a millones de personas y cómo muchos conflictos actuales tienen relación con acontecimientos históricos ocurridos hace muchos años. También aprendí la importancia de investigar, analizar diferentes fuentes de información y expresar opiniones fundamentadas de manera clara y respetuosa. La realización de este podcast también permitió acordar todo lo aprendido durante el semestre y reflexionar sobre la importancia de estudiar la historia para comprender mejor el presente. Considero que conocer los procesos históricos ayuda a desarrollar una visión más crítica sobre la realidad y permite entender mejor mucho de los problemas sociales y políticos que existen actualmente.
Finalmente, puedo decir que las evidencias realizadas durante el curso no solamente ayudaron a obtener conocimientos académicos, sino también a desarrollar habilidades personales que serán útiles en otras materias y en la vida diaria. Sin duda, esta materia dejó aprendizajes importantes y permitió comprender mejor la importancia de la historia y los procesos sociales en el desarrollo de América.